panel es el embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez. El embajador es de carrera, actualmente es el cónsul general de Laredo, fue director del Instituto de Mexicanos en el Exterior, jefe de la sección consular de la embajada en Washington, D.C., cónsul adscrito en Los Ángeles y Denver. Fue jefe de asuntos políticos de la Embajada de México en Suecia y director de difusión y estudios diplomáticos del Instituto Matías Romero. Ha publicado libros y artículos sobre política exterior, fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad Anáhuac y del ITAM. Señor embajador, tiene usted el espacio. Muchas gracias. Ante todo, un agradecimiento por la invitación y una felicitación a la Facultad de Derecho por ese 45 aniversario. Agradezco también a mi colega y amigo Rafael Velázquez, el doctor Velázquez, por la invitación a colaborar en ese libro tan importante que viene a llenar un hueco. Creo que llena un hueco muy importante en la política exterior, que es la parte del marco normativo, ¿no? Lo que se mueve la política exterior. Yo estudié, como lo dijeron, Relaciones Internacionales. Les confieso que quise ser abogado, pero la orientadora me dijo que había muchos abogados y que en cambio la carrera de internacionalista iba a tener mucho mercado, que ahí sí podía llegar a ser embajador y no un abogado exitoso en un mundo muy competido. Al final de cuentas me convenció y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Pero a lo largo de mi vida diplomática, ya de cerca de 30 años, les confieso que la parte del derecho es fundamental para un diplomático. El derecho es así, básicamente la piedra angular en la que se mueven las sociedades, porque es lo que regula, ¿no? Entonces, es muy trascendente esta obra, ¿no? Esta obra pues toca muchos capítulos. Aquí está el coordinador de la obra. Yo no voy a meter mucho, no le voy a quitar su trabajo, empezando desde los principios donde él escribe. Creo que son cuestiones muy importantes y deben ser entendidos como un sistema jurídico. Los principios de la política exterior de México son un sistema jurídico. Si empiezan a ver uno tras el otro, van a ver que están concatenados. Entonces no se entiende uno sin el otro, ¿no? Entonces, para que no intervención, pues tiene que haber autodeterminación de los pueblos. Para que haya autodeterminación de los pueblos, tiene que haber solución pacífica de las controversias, y tiene que haber cooperación internacional, y tiene que haber respeto a los derechos humanos, y tiene que haber cooperación internacional para el desarrollo, y así cada uno, ¿no? Son concatenados. Entonces, lo mismo pasa también con el ejercicio diario de la política exterior. La política exterior son decisiones políticas, es el conjunto de acciones y decisiones que toma un Estado para la defensa de sus intereses y para la promoción también de sus intereses en el mundo, para la consecución de sus objetivos, pero todo marca sobre una regulación, porque el mundo, a pesar de que es un mundo imperfecto, de que no hay un ente global con dientes, la ONU no los tiene, sin embargo hay normas básicas que marcan la convivencia y todo lo que se hace en una embajada. Yo he estado en 2 embajadas, en la Embajada de México en Estados Unidos estuve ya 2 veces, estuve también en la Embajada en Suecia, he estado en 3 consulados generales, y fue director del instituto, y en todos los pasos, en México y en el exterior, la parte normativa es fundamental. Les pido que cuando me falten 3 minutos me digan para que pueda aterrizar una conclusión. Entonces, esto es muy, muy importante. La Constitución es, pues, básicamente la norma fundamental del país, y ahí en su artículo 89, en la fracción segunda, se habla de las facultades del presidente en materia de política exterior, que es remover a los embajadores y a los cónsules generales, y en la fracción tercera, que es nombrar con la aprobación del Senado, por supuesto, a los embajadores, a los cónsules generales, y la 10, que es la joya de la corona para los internacionalistas, ¿no? Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Pero a partir de ahí vienen una serie de leyes, ¿no? Leyes, viene la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es muy importante, la Ley de Extradición Internacional, todo lo que tiene que ver con la política, lo que hacemos en los consulados, pues tenemos que recurrir a la Ley General de Población, ¿sí? Tenemos que ver, ahora que también nos toca la promoción que desapareció por México, pues la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Migración, por supuesto. Son 17 leyes, incluida pues la Ley del Servicio Exterior, la Ley del Servicio Exterior, el reglamento de la Ley del Servicio Exterior. Son capítulos especiales de esta obra.
Y luego viene una serie de reglamentos, lo que les comentaba, el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el de la Ley de Población, el reglamento de la matrícula consular. La matrícula consular es uno de los documentos más importantes que produce la red consular de México junto con el pasaporte. Está regulado a partir de una matrícula consular del reglamento, ¿no? Entonces, cualquier falta que se haga en el procedimiento, pues la persona que estuvo participando en la emisión, pues va a tener una sanción en alguna revisión que se haga el órgano interno o la Auditoría Superior de la Federación. Y el último que la va a recibir, porque al final de cuentas es el responsable de todo, es el titular. Entonces, es muy grave cuando un titular no conoce las normas, no conoce la base mínima del derecho de los tratados internacionales, porque les aseguro que los órganos fiscalizadores más temprano que tarde lo van a seguir. Entonces, por eso es tan importante. De ahí de eso los reglamentos vienen una serie de acuerdos, como por ejemplo el que crea la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, los decretos como el que crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los manuales que son fundamentales en la operación diaria de cómo se va a ejercer los gastos, los lineamientos. Hay lineamientos que deben ser aplicados porque son lo que viene ampliando las leyes o los reglamentos. Entonces ahí son las cosas ya mucho más prácticas. Por ejemplo, también aquí tenemos que estar muy duchos con los lineamientos de protección de datos personales, ¿no? Porque todo el tiempo en un consulado pues, nos piden información y todo. Entonces debemos ser muy cuidadosos de proteger la identidad de las personas y todas estas cosas que están reservadas, ¿no? Entonces, y hay algunas otras cuestiones ahí, las recomendaciones, las guías, por ejemplo, la guía consular. Para nosotros en la parte normativa que guía la producción de documentos en un consulado, pues es el manual, la guía consular, se llama ese manual, la guía consular. Un consulado de México como producimos 44 diferentes documentos. La gente a veces se va por el pasaporte, ¿no? Produciendo pasaporte implica el seguir al pie de la letra el reglamento del pasaporte. La matrícula ya se los comenté, pero no solamente es pasaporte y matrícula, son 44 documentos diferentes. Hacemos poderes notariales, tenemos algunas solamente algunas de las funciones de un notario, y pues tenemos que conocer la ley notarial. Somos registro civil también, el cónsul general aquí me toca hacerla de juez del registro civil, y pues tenemos que conocer la normatividad de cómo se elabora un acta de defunción, cómo se elabora un acta de matrimonio, cómo se elabora un acta de nacimiento, cómo tenemos ahora, con las excepciones que nos da la ley, poder registrar a un menor que nació en México pero que nunca lo registraron, entonces que estaba prácticamente en el limbo jurídico. Entonces hoy tenemos soluciones de todo eso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo esto es muy, muy importante. La misión de la Secretaría de Relaciones Exteriores es conducir la política exterior de México, pues mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el exterior, así como coordinar la actuación internacional del gobierno de la República. Y para todo eso hay normas, y la convivencia, cómo pedimos y cómo debemos dirigirnos a una entidad en México para a un auxilio internacional o para una petición de gobierno, para una petición en particular, tenemos que hacerlo a través de esos caminos que nos van marcando la norma para no caer en sanciones. La visión de la Secretaría básicamente se circunscribe a lo siguiente: ser un actor de nuestro tiempo, ¿no? Es muy, muy, muy importante. La Secretaría, para su funcionamiento, pues está dividida en la Secretaría y las diferentes subsecretarías. La de Relaciones Exteriores se acaba de eliminar jurídicamente, la Subsecretaría para América del Norte, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe está, la de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Lo que era la Oficialía Mayor hoy es la Unidad de Administración y Finanzas, la Consultoría Jurídica, que la Consultoría Jurídica es el asesor jurídico del Canciller para asuntos internacionales. A nivel local está la Dirección General de Asuntos Jurídicos y está pues la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Y todas estas instancias y los consulados y las embajadas nos manejamos a partir de reglamentos y estamos muy vinculados. El hilo orgánico de las embajadas y los consulados con la Secretaría de Relaciones Exteriores pues son el reglamento interno de la Secretaría. Este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 8 de enero del 2009, el vigente,
y su importancia radica en que precisa las responsabilidades que tienen los actores de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también precisa las responsabilidades del Servicio Exterior, sí, que es el órgano encargado de ejecutar la política exterior de México. Entonces, yo escribí sobre el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que les puedo decir es un peldaño de la escalera jurídica en el que se sustenta el trabajo cotidiano de los titulares de las unidades administrativas de Cancillería en México y de todas las representaciones de México en el mundo, consulados, embajadas, misiones en organismos internacionales. Entonces, la Secretaría está organizada jurídicamente, está en su artículo 2, es el que lo dice, que le corresponde a la Secretaría ejecutar la política exterior, promover y propiciar acciones en el exterior de las dependencias y entidades, dirigir al servicio exterior. El servicio exterior y la Secretaría son cosas diferentes, ¿no? Entonces, le toca dirigirlo y interviene en toda clase de tratados, de acuerdos y coordina todas las acciones de política exterior de todo el gabinete. Entonces, el secretario tiene un impacto, la función de ser secretario tiene un impacto, pero trascendental en todo lo que es la operación del servicio exterior, porque es el que acuerda los nombramientos del personal de la Secretaría, del servicio exterior, de los tratados, de quién se mueve de un puesto a otro, con la única excepción de los titulares, como los que mencionaba, las embajadas y los consulados, pues son responsabilidad directa del presidente y ese que los nombra y los ratifica el Senado. Entonces nosotros tenemos un proceso de rotación anual y cada uno de estos nombramientos y cada uno de los que se hace fuera de rotación tiene que pasar por una comisión y son sancionados directamente y autorizados por el secretario de Relaciones Exteriores. Las representaciones de México en el exterior dependemos jurídicamente de los subsecretarios, al igual que las direcciones generales, que se encuentran en el artículo 8 del reglamento interno de la Secretaría, estas atribuciones. Y aquí lo importante es que el desconocer el reglamento interno o toda una de estas partes, pues tiene implicaciones no solamente administrativas, incluye administraciones penales, o sea, cuando se empiezan a manejar presupuestos, es el presupuesto del Estado y el mal manejo de las omisiones no solamente son ya cuestiones administrativas, cuando vienen los órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación y encuentran algún tipo de errores que son, no tiene que habérselos robado, simplemente con que hayan sido destinados para un fin diferente, ya es una malversación de fondos, ¿sí? Ya es una desviación de recursos y todas estas cosas tienen ya una responsabilidad penal que es importante, ¿no? Entonces, todos los días vemos la parte bonita de la política exterior, la firma de los tratados, los grandes acuerdos, las grandes declaraciones, pero muy pocas veces vemos esta parte, que es lo medular, que es, digamos, el drenaje profundo de las representaciones de México en el exterior. Ese no se nota, no se ve, pero cuando falla, créanme, que se hace un atascadero, para decirlo así, con esa palabra muy cruda, ¿no? Y les digo, embajador, ¿sí? 3 minutos. Sí, estoy terminando entonces. Miren, por ejemplo, un ejemplo bien ilustrativo. Hay una circular que nos llegó hace poco donde se hablaba de que solamente en uno de los rangos de gasto había 1,815 pólizas de observación en un solo rubro de gasto de las representaciones de México en el exterior. 1,815 errores por la misma cosa. Entonces imagínense cuando todos los rubros que tiene esto, la posibilidad de error por desconocimiento o por un mal manejo es muy alta, ¿no? A todo gasto le corresponde, por supuesto, una planeación y esto está en la ley de planeación, está en la propia Constitución y la normatividad del gasto, pues, es lo trascendental para las representaciones de México, en especial los consulados. Manejamos todo el proceso comunitario de atender a los mexicanos a través de los lineamientos que nos marca el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, todo lo de la protección, repatriaciones, cruces fronterizos, a través de toda la normatividad que nos marca la Dirección General de Protección y todo el resto, pues a través de las que nos marca la Dirección General de Asuntos Consulares. Entonces ahí es donde nos movemos y donde están las cosas. Yo como epílogo
les diría que el reglamento no puede aplicarse al margen de otras leyes en la política exterior. Reitero, es una parte fundamental de un sistema jurídico en el que descansa la implementación de la política exterior. Es fundamental para el buen desempeño de las representaciones. Lo mismo ocurre con las unidades administrativas de la Secretaría, y su aplicación siempre irá acompañada de leyes, de reglamentos, de normatividades, porque es en conjunto eso lo que le da coherencia al sustento que es la Administración Pública Federal de la que dependemos. Y recuerdo, para todo diplomático y todo miembro de la Cancillería, hay un principio que ustedes conocen muy bien en el derecho: el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Gracias. Muchas gracias, embajador, por su participación. A continuación, la participación será del doctor Rafael Velázquez Flores. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, en el periodo 2015-2017. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Rafael Velázquez Flores, el espacio es suyo. Muchas gracias, doctor Torres, por la presentación. Agradezco la invitación, especialmente a la doctora Laura Alicia Camarillo, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Es un gusto para mí participar en el 45 aniversario de la Facultad de Derecho, que es una facultad hermana de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. A mí me gustaría hablar un poquito de las bondades que tiene este libro que estamos presentando. Yo diría que la primera es que busca crear un puente entre el estudio del derecho y las relaciones internacionales. Son dos disciplinas hermanas. Las relaciones internacionales necesitan un apoyo importante del derecho internacional, porque muchas de las acciones que se realizan en el sistema internacional tienen que estar reguladas por un conjunto de normas que hay a través de tratados, convenciones, etcétera, etcétera, y que obligan a los estados a actuar de cierta manera. Además, también hay organizaciones internacionales que también están normadas por sus cartas constitutivas. Entonces, es muy importante la comunicación que hay entre el derecho y las relaciones internacionales. Yo diría hoy que muchos abogados se están especializando en asuntos que tienen vinculación con los temas internacionales, ¿sí? O sea, hay mucho futuro para un abogado que se especializa en los temas internacionales, ya sea derecho internacional público, derecho internacional privado, o inclusive otro tipo de derechos que tienen vinculaciones con temas extraterritoriales. Por ejemplo, el caso del derecho de la extradición, que es un tema penal, pero que también tiene implicaciones con los asuntos internacionales. Bien, una segunda bondad que yo identifico en el libro es que los capítulos están escritos por especialistas en los temas. Hay abogados, muchos de ellos son abogados, obviamente. También hay economistas que trabajan los temas de las leyes de inversión extranjera, el marco jurídico del comercio exterior. También hay diplomáticos, como el caso del embajador Juan Carlos Mendoza, que además de ser un destacado académico, también autor importante de libros sobre política exterior de México, también él tiene la práctica diplomática. También hay otro destacado diplomático, el embajador Pedro González Olvera, o también hay otro ex diplomático, el embajador Eduardo Roldán. Entonces, como ustedes pueden ver, el libro reúne a especialistas de diferentes áreas y que hacen una aportación importante para entender el proceso de toma de decisiones de la política exterior a partir del marco jurídico. Otra bondad es que, como ustedes pueden identificar, el sistema jurídico que norma las relaciones internacionales es muy amplio y muy complicado, muy complejo. Y lo que hace este libro es tratar de resumir
en 249 páginas aquellas leyes, aquellos reglamentos que son los más importantes y que establecen los principios, las normas, las doctrinas que están detrás de la política exterior de México. Hoy, por ejemplo, está en el debate un tema sobre si México tiene que reconocer el triunfo del candidato demócrata Joe Biden. Ya el presidente, basado en el artículo 89 de la fracción décima, dijo que México no va a hacer un reconocimiento para no intervenir en los asuntos internos de otro país, ¿no? Entonces, este libro nos puede ayudar a entender muchas de las acciones que realiza el gobierno de México en el ámbito internacional a partir del elemento jurídico. El libro tiene, como ya dije, las principales leyes, obviamente la más importante, que es la Constitución, porque todas las demás leyes y reglamentos se derivan de la propia Constitución, ¿sí? Luego tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquí es muy importante porque no solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores está involucrada en la política exterior, hay otras secretarías de Estado que también tienen una función importante en el vínculo de México con el exterior. Aquí nosotros hacemos una clasificación de aquellas secretarías que están inmersas en los temas económicos, como la Secretaría de Economía, que está a cargo de la negociación de los tratados de libre comercio de México, o que también está a cargo de regular las inversiones externas. Está también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene una subsecretaría de Asuntos Financieros Internacionales, y además ellos tienen que ver con el tema de las aduanas, etcétera, etcétera. Está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también tiene un elemento económico, la Secretaría de Turismo, porque tiene que promover las riquezas culturales, artísticas que tenemos en el país para atraer turistas de todo el mundo y que eso genere divisas al país. Entonces, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal regula la participación de todas estas instancias del gobierno federal y que tienen participación en los temas internacionales. Entonces tenemos el área económica, pero también tenemos el área de la seguridad nacional, encabezada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, inclusive la Fiscalía General de la República tiene ahí algunas actividades importantes relacionadas con las relaciones internacionales. Luego tenemos a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, muy importante para el procedimiento que tiene que seguir los miembros de este cuerpo, que está regulado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que son los representantes de México en todo el mundo a través de las embajadas, los consulados y las misiones permanentes de México ante organismos internacionales. También tenemos temas como la ley sobre la celebración de tratados, muy importante para aquellos estudiantes que les interese el tema del derecho internacional público. El procedimiento para la firma de tratados tiene ciertos pasos que hay que seguir, conceptos, tipos, muchas cosas que se tienen que entender en todo este proceso. También tenemos la Ley de Cooperación Internacional, muy importante, que esta ley se aprobó en el 2011 y que crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID, y que es la cara de México frente al mundo para la política de cooperación internacional. También tenemos un capítulo sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Hay una ley de planeación y que esta ley obliga a los gobiernos de México a primero hacer una consulta nacional para la creación del Plan Nacional de Desarrollo y que va a ser la guía principal de la política pública, tanto interna como externa. Ya en el ámbito de la seguridad, como les mencionaba, está la Ley de Seguridad Nacional, que se creó en el sexenio de Vicente Fox, por ahí del 2005. Tenemos la Ley de Extradición Internacional, y también aquí está incluida la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que como ya mencionó el embajador, pues
los miembros del Servicio Exterior Mexicano son funcionarios públicos y se tienen que apegar a los requisitos y normas que establece estas leyes. Luego tenemos el ámbito económico-financiero, que incluye la Ley de Inversiones Extranjeras y el marco jurídico del comercio exterior de México. Y hay una última parte en el libro que se refiere a los temas de ámbito social. Empieza con el marco jurídico de los derechos humanos en México, un tema muy importante para los abogados, la defensa de los derechos de los mexicanos. En el 2011 hubo una reforma muy importante a nivel constitucional y el tema de los derechos humanos es hoy en día uno de los asuntos más importantes de la política nacional en este país. También está la ley de migración del 2011, también muy importante para entender el vínculo que México tiene con los extranjeros, y finaliza con la ley de nacionalidad mexicana, que pues es un tema muy importante dentro del derecho internacional privado. Este libro sirve mucho para aquellos estudiantes de derecho que tienen interés en especializarse en los temas internacionales, que a lo mejor les gustaría ser diplomáticos de carrera e ingresar al Servicio Exterior Mexicano. El libro inclusive puede ser una guía muy, muy importante para el examen de ingreso que hace el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores como primer paso para ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Sirve también para algunos otros cursos de derecho, como derecho penal por la parte de la ley de extradición, para algunos tipos de derecho que tienen que ver con los asuntos económicos, por la parte de las inversiones y el comercio exterior mexicano. Entonces, es un libro muy versátil que puede ser utilizado por los estudiantes que están interesados en los temas internacionales, del ámbito, están interesados en los temas del derecho internacional, que desde mi punto de vista es un tema que tiene mucho futuro profesional y que les puede permitir acceder a puestos de trabajo en que se tiene que vincular con instituciones, con gobiernos, con organizaciones internacionales, con empresas a nivel internacional, y bueno, eso puede ser una vocación profesional muy satisfactoria. Yo agradezco mucho la invitación y el que me hayan dado la oportunidad de poder dirigirme a los estudiantes de Derecho en ocasión de la presentación de este libro, que fue, permítame decir, un trabajo conjunto entre el cuerpo académico de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, y el cuerpo académico de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Tijuana. Me parece que ambos cuerpos académicos están trabajando de manera conjunta para poder desarrollar proyectos académicos que puedan ser útiles para los estudiantes tanto de Derecho en la Facultad de Derecho y como para los estudiantes de Relaciones Internacionales en la FEIDE. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Velázquez, por su intervención. Y ahora continuamos con la intervención de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, que es profesora investigadora de la Facultad de Derecho, Campus Tijuana. Es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Es líder del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es la directora de la Facultad de Derecho, Campus Tijuana, UABC. Doctora, tiene el espacio. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los aquí presentes. Saludo con especial cariño a quienes nos siguen en redes sociales, alumnos, por cierto, de Derecho Internacional Público, entre ellos mi grupo, creo que así es. Y por supuesto, permítanme fungir 3 minutos como directora de la facultad, porque no puedo evitar sentirme como muy congratulada de que nos acompañe el embajador Juan Carlos Mendoza. Señor embajador, bienvenido. Esta es su casa, por lo pronto de manera virtual. Por supuesto, al doctor Rafael Velázquez Flores, con el que ya me ganó un poco lo que pretendía decir esta
gran, enorme coincidencia que hemos tenido y de los proyectos pasados, futuros y de las alegrías que estamos compartiendo en ese marco de actividades académicas. Y por supuesto también quiero agradecerle a mi querido moderador, el doctor Joshua Torres Sandoval, con quien también me unen afectos académicos y particularmente la unión que tenemos en el Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales, donde trabajamos juntos y que nos apoya siempre. Nunca me dice que no, así que le agradezco mucho el apoyo en los proyectos académicos, doctor. Ahora sí, retomando un poquito en relación al libro del marco jurídico de la política exterior de México, me parece que ya quienes me precedían mencionan temas como irrelevantes y yo retomaría, por supuesto, uno de ellos, y creo que el embajador lo decía de manera como muy atinada, en cuanto a la importancia, ¿no?, de colocar en la discusión académica e intelectual este apartado de la política exterior de México que reúne la parte normativa, ¿no?, y la fuerza normativa de la política exterior de México, que para algunos de nosotros podría presumirse, ¿no?, que es naturalmente jurídica la política exterior, sobre todo de quienes la vemos desde el ámbito del derecho internacional público, desde el ámbito del derecho, pero creo que el libro tiene ese atinado elemento de reunir todo esto que ya se mencionaba incluso por los comentaristas previos y que lo vemos en cada uno de los capítulos, ¿no? Desde luego poniendo digamos, en la columna vertebral la Constitución. Entonces creo que a partir de ese enlace o de la Constitución mexicana que genera ese vínculo con estas otras áreas y que yo ahora, mientras comentaban mis compañeros, pues repasaba el índice que ya mencionaba el doctor Rafael y en efecto a veces podríamos perder de vista, incluso quienes somos profesores de Derecho Internacional Público, estas otras leyes, ¿no?, que también están vinculadas con la política exterior mexicana. De pronto, y lo digo por la currícula del curso de Derecho Internacional Público, pues hay una, digamos, vinculación natural con la Constitución y su artículo 89, con la ley sobre celebración de tratados, que desde luego sería como irremediable la relación, también con la ley del Servicio Exterior Mexicano, pero también aquí se destacan otros aspectos importantes normativos o jurídicos. Quisiera también mencionar, porque me parece oportuno el momento, y reconocer aquí públicamente al doctor Rafael Velázquez Flores, que incluso ya perdí un poco de vista la fecha, dado este contexto tan virtual, en el que surgió la idea, ¿no?, de la idea de unir fuerzas, digamos, y trabajar juntos, digamos, o proyectar juntos este libro que tengo el honor de compartir con él en la edición junto con otros dos profesores importantes, ¿no? Pero eso es la parte como muy interesante, ¿no?, de imaginar el impacto, ¿no?, que puede tener y de la importancia que tiene hablar del marco jurídico de la política exterior mexicana. Y que bueno, que les digo, no recuerdo exactamente el momento en que se dibujó el proyecto, pero hoy que lo vemos a la luz, pues me parece como muy pertinente. Y un poco esa pertinencia también me gustaría relacionarla con lo que ya también se mencionaba, y es que desde mi punto de vista como profesora, creo que la pertinencia de reivindicar en el ámbito del derecho al derecho internacional público no encuentra mejor momento, ¿no? Desde luego, comparto mesa con internacionalistas, estamos claras en la relación que existe entre el derecho internacional y las relaciones internacionales, una relación eminentemente estrecha, pero también creo que desde el ámbito jurídico, sobre todo la naturaleza del licenciado en Derecho a veces corre hacia otros caminos más del derecho tradicional, digámoslo así, y me parece que el libro también como que nos recuerda la importancia y la serie de normas que giran alrededor de esta órbita de la política exterior. Y otro de los aspectos también relevantes y hablando de la pertinencia es justamente que las elecciones recientemente, vamos a decirlo, resueltas en Estados Unidos,
o no resueltas, no lo sé, habrá que esperar, ha generado también un debate público, ¿no? En el que otra vez el derecho internacional y las relaciones internacionales se ponen en la mesa a partir de la decisión del gobierno mexicano y del presidente de la República de no pronunciarse, alegando incluso el argumento de la famosa doctrina Estrada. Creo que eso también vuelve o le da luz, digamos, a la política exterior, ¿no? Y sobre todo, y yo en corto le preguntaba al doctor Rafael, bueno, ¿qué papel ha jugado el canciller mexicano y sobre todo esta postura que podría, desde luego esto quedará pendiente de discutirse, podría considerarse polémica? En términos generales, y regresando al libro del marco jurídico de la política exterior de México, como les comentaba, me parece que el libro tiene esos elementos, ¿no? De recordarnos la fuerza normativa, desde mi punto de vista, la reivindicación del derecho internacional público en el contexto del derecho en términos generales y sobre todo la pertinencia dadas las características de un nuevo gobierno mexicano que podría tener o darle un giro interesante o que le está dando un giro interesante a la política. En todo caso, desde luego, mi reconocimiento y saludo a cada uno de los autores aquí participantes, que prácticamente los 4 aquí presentes en la mesa virtual fuimos autores de la obra y sin duda también lo asequible, digamos, de adentrarnos en este tema tan interesante que hoy cobra la atención. Así que por mi parte sería todo y pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Laura Lisa Camarillo. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Aquí ya hay preguntas en el grupo y la primera dice, dice, ¿cuál es el tema que se considera más vulnerable en la política exterior? Pregunta Yuridia Zazueta. Es abierta para los ponentes. Pues adelante, compañeros. Yo al final. Embajador, por favor. A ver, ¿podríamos repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el tema más vulnerable en la política exterior? Claro que sí. ¿Cuál es el tema que se considera más vulnerable en la política exterior? Dijo, esa es una pregunta bien complicada porque es muy general. Las vulnerabilidades dependen siempre de tiempo y espacio. Lo que hoy puede ser una cuestión muy vulnerable, puede ser que el día de mañana ya no sea una cuestión vulnerable, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos se convierten ante políticas antimigrantes como las que hemos vivido los últimos años en una de las vulnerabilidades más grandes para la política exterior de México, ¿no? ¿Sí? Si vemos la política exterior de México, si la medimos por recursos financieros y por recursos humanos, encontraremos que hoy por hoy la parte consular es una de las mayores prioridades para la política exterior de México, ¿no? Entonces, diría que en estos momentos, en los últimos años, donde ha estado una de las mayores vulnerabilidades para México, pues ha sido la defensa de nuestros connacionales. No en balde tenemos 51 consulados en Estados Unidos. Si nos vamos al ámbito multilateral, pues también podemos encontrar algunas otras cosas, ¿no? Todo aquello que vulnere la paz y la seguridad internacionales, ¿sí? Y el imperio del derecho nos vulnera. ¿Por qué? Porque nosotros somos a lo mucho una potencia media, ¿no? Chiquita, ¿no? Comparada con otras grandes potencias y medida a partir de arsenales militares y nucleares, pues somos muy vulnerables, entonces nos protegemos, como siempre lo ha hecho la tradición mexicana, a partir del respeto al derecho, ¿no? Entonces, depende, yo diría, del tiempo y del espacio esas vulnerabilidades. Si me permiten hacer un comentario al respecto, efectivamente estoy completamente de acuerdo que las vulnerabilidades dependen del tiempo y en el espacio. Yo creo que usando un criterio histórico, una de las peores vulnerabilidades que tuvo el país pues fue la pérdida de territorio en 1848, las invasiones militares, ¿no? Y a eso me quería referir, que uno de los flancos débiles de la política exterior de México es la intervención de otros estados en los asuntos internos del país, ¿no? Ese también podría ser uno de los elementos débiles de la política exterior.
de México, que, por ejemplo, el año pasado, el presidente Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles si la administración de López Obrador no hacía nada para detener las caravanas de migrantes de centroamericanas que atravesaron el territorio mexicano con el propósito de introducirse al estadounidense y buscar mejores oportunidades de vida, ¿no? Entonces, ese tipo de vulnerabilidades están presentes todavía en el país, o sea, las intervenciones extranjeras, las presiones que ejercen desde otros gobiernos o inclusive desde organizaciones internacionales. Que también hay una segunda pregunta ahí sobre si México va a hacer caso, Andrés Manuel López Obrador va a hacer caso del llamamiento que hizo la ONU para no militarizar las calles de México, ¿no? Si me permiten responder esa pregunta, pues desde campaña López Obrador había prometido que iba a desmilitarizar la seguridad nacional en México, que iba a desmilitarizar las calles, el combate al narcotráfico. Sin embargo, se ha dado cuenta que requiere del apoyo del ejército y pues no veo en este momento, por lo menos a corto plazo, que se pueda evitar esa petición que hace la ONU. Ya lo vimos, por ejemplo, en el tema de las aduanas. Ahora van a ser regularizadas, controladas por miembros de la Marina, y pues eso en lugar de desmilitarizar, pues está militarizando, ¿no? Que tiene sus riesgos, efectivamente, porque obviamente los militares están entrenados para la defensa y pues no tienen una preparación amplia en los temas de derecho o de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que aquí el país está, al menos la administración de López Obrador, pues está en una condición que difícilmente va a poder hacer, a cumplir con esta petición que está haciendo las Naciones Unidas. Tenemos otra pregunta por parte de Wendy Sánchez y dice, ¿creen que el canciller mexicano está impulsando este giro de la política exterior? Imagino que relaciona la pregunta de María Soto. Y la segunda pregunta también de María Soto es, ¿qué opina nuestro embajador de que el presidente, bueno, el candidato electo Joe Biden sea presidente de Estados Unidos? ¿Apoyará a los migrantes? Bueno, empezamos por la segunda, que es mucho más precisa. Yo creo que hay una cuestión que debemos ver en la relación México-Estados Unidos. La relación México-Estados Unidos sin duda se marca y tiene una influencia de quién esté ocupando la Casa Blanca, ¿no? De quién tiene el poder político. Pero al final de cuentas, pues Estados Unidos es un país y sus intereses son igualitos, lo que cambia es la estrategia para defenderlos, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta los mexicanos es que hoy por hoy México es un socio de la mayor importancia estratégica para los Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, de si hay felicitación o no hay felicitación. México es un socio de la mayor importancia estratégica para Estados Unidos. Y vamos a los datos, o sea, ustedes están ahí en una de las fronteras más transitadas del mundo, ¿sí? Yo estoy en una frontera donde es el puerto terrestre más importante de América y probablemente uno de los 3 más grandes del mundo. Por aquí pasa el 45%, cerca del 45% de todo el comercio entre México y Estados Unidos pasa por aquí, por Laredo, ¿sí? Nosotros comerciamos más de $1 millón cada minuto. Hay más o menos 1 millón de cruces legales. Por aquí no ha entrado nunca un terrorista. Somos un ente fundamental para la seguridad de los Estados Unidos. Yo estudié en el Colegio Interamericano de Defensa y siempre me gustaba recordarles a mis amigos estadounidenses, a ver, ¿sí? De la Revolución Mexicana para acá, a ver, vamos a darme cuenta cuántos marines han muerto en México, ¿sí? Cuántos soldados estadounidenses han muerto en México.
Ninguno, o sea, allí en el cementerio de Arlington, a un costado del Colegio Interamericano de Defensa, donde yo estudié con militares, hay cerca de 500,000 de soldados estadounidenses que han perdido la vida y ninguno de ellos la perdió en México, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros para la parte estratégica somos muy importantes. Hay más de 5 millones de empleos en Estados Unidos que dependen de la relación comercial con México. Somos el principal socio de más de 20 estados de la Unión Americana, somos el socio número 1 de Estados Unidos. Le compramos más que los chinos, pero mucho más que los chinos. Les compramos más productos que los BRICS juntos. Les compramos más que sus principales socios europeos juntos. Entonces, México hoy es muy importante. Y en México, el 10% de la población estadounidense es de origen mexicano. Hay 25 millones de mexicanos de segunda y tercera generación, 12 millones de mexicanos nacidos en México, y de este lado tenemos ya cerca de 2 millones de estadounidenses. Es una moneda de dos caras. Entonces, por donde la vean, es muy, muy, muy importante la relación de Estados Unidos para México, ¿no? Podrá haber algún tipo de diferencias, ¿sí? Pero al final de cuentas, esa relación es estratégica, ¿no? ¿Sí? Y lo vimos en la administración que está por terminar, ¿no? Del señor Trump, ¿sí? Tuvimos al presidente más antimigrante y más antimexicano de toda la historia, ¿no? Y con críticas y lo que sea, la verdad es que la política exterior de México salió muy, muy, muy bien librada de lo que pudo haber sido. Y de una vez, antes de que pregunten esto de las felicitaciones, yo diría, hay que precisar, aquí nadie está desconociendo a ningún presidente, es una felicitación lo que está en juego. Y la posición mexicana ha sido muy clara, o sea, no ha terminado el proceso dentro de Estados Unidos y México no seguía por tradiciones, respeta los procesos, ese es el mensaje que ha lanzado el gobierno mexicano, y la felicitación vendrá tan pronto se culmine con ese proceso. Y creo que vamos a tener una excelente administración, relación con los Estados Unidos y con el señor Biden, pues su plataforma misma es algo que va a restaurar ciertos valores que se habían perdido en la Casa Blanca, y con ello también seguramente será menos complicada la relación a nivel migratorio. Muchas gracias, señor embajador. Bueno, pasamos a la sección de, primero que nada, de agradecer a nuestros ponentes por esta magnífica presentación del libro, y vamos a hacer el siguiente reconocimiento. Voy a compartir pantalla. Y bueno, la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga el presente reconocimiento al embajador Juan Carlos Mendoza por su excelente participación en la presentación del libro El marco jurídico de la política exterior de México, presentado a la comunidad académica y estudiantil en el marco del 45 aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana. Atentamente, Tijuana, Baja California, 10 de noviembre de 2020, por la realización plena del hombre, firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la facultad. Muchas gracias, señor. Al contrario, muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias. Con el mismo escrito, hacemos el reconocimiento al doctor Rafael Velázquez Flores y a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos y muchas gracias a todos aquí en la mesa virtual. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes, a todo el público que estuvo viendo esta presentación del libro del marco jurídico de la política exterior de México. El libro estará pronto en la facultad para que no lo pierdan de vista, y agradecemos su presencia. A nombre de la facultad y de la directora, gracias. Y de los presentes.